Santo Domingo Sabio. Desde pequeño su madre le enseñó a amar a Jesús, Eucaristía y a mandarle besos al sagrario. Desde los 5 años ayudaba al párroco como monaguillo en las misas y deseaba tanto hacer la primera comunión para recibir a Jesús que a pesar de las costumbres era esperar hasta los 12 años. El párroco le permitió hacerla a los 7 años. Para él fue un día muy feliz, hizo el propósito de confesar y comulgar todas las veces que pudiera y de morir antes que pecar. Para realizar sus estudios debía caminar cada día 4 kilómetros 4 veces al día. Un día un campesino le preguntó si no tenía miedo de andar solo. Él respondió: no estoy solo, tengo conmigo a mi ángel custodio. Cuando don Bosco le recibió en el oratorio, fue un joven ejemplar que trataba siempre de poner paz los que se peleaban, y siempre le pedía a don Bosco que la ayudara a ser santo, pues esa es su meta y su ideal. Para ello centraba su vida en la Eucaristía. En una ocasión terminaba la misa, todos fueron a tomar desayuno y después a estudiar. A la hora de la comida preguntaron dónde estaba Domingo y lo buscaron. Lo encontraron detrás del altar de la iglesia inmóvil, como en éxtasis. Había estado orando desde la misa hasta las 2 de la tarde. Murió a los 15 años y fue canonizado el 13 de junio de 1954, siendo un modelo y ejemplo para todos los muchachos de su edad. Etameo. Llamada Nenolina, murió a los 6 años, en 1937. Le escribió a Jesús 162 cartas. Sus cartas a Jesús han sido publicadas en 2 libros. Carismo Dio Padre, de Editorial Vaticana, y las cartas de Nenolina, de la Editorial San Pablo. En 1934 se enfermó gravemente y ofrecía sus sufrimientos a Jesús por los demás. Un día después de la comunión, le dijo a Jesús que preferiría morir antes de cometer un solo pecado mental. Murió a los 6 años en 1937. Le escribió a Jesús 162 cartas. Sus cartas a Jesús han sido publicadas en 2 libros: Carismo Dio Padre, de Editorial Vaticana, y las cartas Nenolina, de la Editorial San Pablo. En 1934 se enfermó gravemente y ofrecía sus sufrimientos a Jesús por los demás. Un día después de la comunión, le dijo a Jesús que prefería morir antes de cometer un solo pecado mortal. Cuando su madre la llevaba a la iglesia, se arrodillaban las manos juntas delante del sagrario. El 25 de diciembre de 1936 hizo su primera comunión, con tanto fervor que los que la vieron creyeron que estaba en éxtasis. Labertino. Veamos una de las tantas cartas de Neomolino. Querido Jesús, estoy tan contenta de que hayas venido a mi corazón, que deseo que nunca te vayas de mi corazón y que es conmigo. Jesús, te amo tanto que quieras de mí lo que tú quieras. Oh Jesús amoroso, dame almas, dame muchas almas, te quiero tanto, te doy mi corazón. Saludos y besos, tu querida Imelda. Sintió desde muy pequeña un inmenso amor a Jesús en Eucaristía y deseaba recibir la comunión lo antes posible. Sus padres la llevaron a vivir con religiosas del convento de Dominicas de Santa María Magdalena de Viripetra de Bologna, Italia, y cada vez que las religiosas se acercaban a comulgar, ella sentía unos vivos deseos de recibir
a, a su amigo Jesús. El 10 de mayo de 1333, fiesta del Ascenso del Señor, la comunión estaba oyendo la Santa Misa. Al terminar la misa, las hermanas se retiraron y ella se quedó sola para seguir orando. Pero entonces ocurrió un prodigio, que vio una religiosa que entró a la iglesia. Una hostia blanca y brillante parecía suspendida encima de la cabeza de Imelda. Inmediatamente asignaron a un sacerdote que tomó la hostia y la colocó en una patena. El sacerdote interpretó sucesivamente que el Señor quería a Imelda, que tanto lo deseaba, pidiera comulgar y le dio la hostia de la comunión. En ese momento se sintió tan encendida de amor por su Señor que se quedó en un estasis de que nunca más volvió, pues murió ese mismo día, tenía 11 años. Muchas personas comenzaron inmediatamente después de su muerte a invocarla como a una santa. Su cuerpo incorruptible se conserva en la iglesia de San Segismundo de Bologna. Fue beatificada por el Papa León XII en 1826. En 1922 se fundó la comunidad religiosa de dominicas de la Beata Imelda. Tiene como carisma programar en honor a la Eucaristía por medio de la adoración perpetua. El Papa Pío X en 1908 nombró patrona de los niños que hacen la primera comunión. Ángelo Boneta nació el 8 de septiembre de 1942. Desde niño se distinguió por su bondad con todos y por su espíritu de sacrificio, ofreciendo sus sufrimientos por la salvación de los pecadores. A los 6 años le permitieron hacer la primera comunión por su gran deseo de amar a Jesús. Todos los domingos iba a misa y ayudaba al sacerdote como monaguillo. En 1959 siente fuertes dolores en las piernas. Le descubren un tumor canceroso y tienen que cortarle una pierna. Y él, con paciencia y resignación, ofrece todos sus dolores por la salvación de los pecadores. En el hospital todos lo quieren y él aprovecha el tiempo haciendo apostolado entre sus compañeros enfermos. Con permiso del obispo, con 13 años, hace voto de pobreza, castidad y obediencia dentro de la Asociación Silenciosos Operativos de la Cruz. Ese día pudo decir: ahora soy verdaderamente todo tuyo, Jesús, todo tuyo y de la Virgen María para la conversión de los pecadores. El 27 de enero de 1963 hizo su última confesión y comunión, recibiendo también la unción de los enfermos. Al día siguiente murió como un santo con solo 14 años. San Dominguito de Val. Dominguito era hijo de Sancho de Val, notario, e Isabel Sancho. Era infante del coro y monaguillo de la Leoseo. Desapareció el 31 de agosto de 1250, cuando tenía 7 años de edad. Meses después, unos barqueros vieron fuego fauto en la orilla del río Ebro y avisaron a las autoridades. Encontraron enterrado el cadáver descompuesto. El obispo de la catedral afirmó que el niño había sido atraído e engañado por el judío Albayuceto y llevado a la Jima local, donde había sido víctima de un asesinato ritual por los judíos, que trataron de repetir la pasión de Cristo y lo crucificaron en una pared con 3 clavos y le abrieron el costado. Después lo habrán decapitado, le cortaron los pies y enterraron el cadáver en la ribera del río Ebro. Todos los judíos que fueron encarcelados confesaron bajo tortura
todo lo que el obispo había afirmado. Fueron ajusticiados en la plaza de Zaragoza. Los huesos del niño fueron llevados a la iglesia de San Gil y más tarde a la catedral, donde la capilla de Santo Dominguito de Val todavía se veneran como reliquias santas. Eucarísticos. El milagro eucarístico del Linciano. En el siglo En el siglo VIII, un monje de la orden de San Basilio en Linciano, Italia, estaba experimentando dudas acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En medio de una misa, mientras decía las palabras de la consagración, vio cómo el pan se transformó en carne humana y la sangre se coaguló en 5 coágulos. Se puede visitar la carne y la sangre milagrosa en la iglesia de San Francisco de Linciano, Italia. Fue sometido al análisis científico del doctor Odoardo Linoli, jefe de servicio de los hospitales reunidos de Acero y profesores de anatomía e historia patológica y de química y microscópica clínica, y el doctor Ruggero Bertelli, profesor emérito de anatomía humana en la Universidad de Siena. En el momento de la procesión de Corpus Christi de Madrid de 2019. Los resultados de su informe con fecha de 4 de marzo de 1971 son los siguientes. Número 1. La carne es verdadera carne. Número 2. La sangre es verdadera sangre. Número 3. La carne pertenece al tejido muscular del corazón. Número 4. La carne y la sangre son del mismo tipo AB y pertenecen a la especie humana. Es el mismo tipo de sangre encontrado en la sábana santa de Turín. Número 5. Se trata de carne y sangre de una persona viva, ya que la sangre es la misma que se habría podido tomar en ese día de un ser vivo. Número 6. En la sangre fueron encontrados, además de las proteínas normales, los siguientes minerales: clorofetos, fósforos, magnesio, potasio, sodio y calcio. Número 7. La conservación de la carne y la sangre dejados en estado natural por 12 siglos y expuestos a la acción de agentes atmosféricos y biológicos permanecen un fenómeno extraordinario. Número 8. Los científicos dijeron a los monjes: el Verbo hecho carne. El milagro eucarístico que presentó el Papa Francisco. Uno de los milagros eucarísticos más recientes tiene como protagonista el Papa. En 1996, el Papa Francisco, entonces arzobispo de Buenos Aires, fue testigo directo del milagro eucarístico. Ocurrió en una iglesia de la capital bonaerense. Alguien había abandonado una hostia consagrada, dejándole un candelabro. El sacerdote, en lugar de consumirla, decidió colocarla en un recipiente con agua en el sagrario, en la capilla del Santísimo Sacramento, esperando que se disolviera. Pero pocos días después, la hostia se había convertido en una sustancia sanguinolenta. Examina. Espérame, ¿cómo? Espera. La hostia se había convertido en una sustancia sanguinolenta. Examinada científicamente, resultó ser una muestra de corazón humano vivo, sometido a estrés severo, traumatizado o golpeado, que era imposible científicamente que se hubiera mantenido en agua conservando sus células con vida. El laboratorio informó además de que la muestra de tejido parecía estar aún con vida, ya que las células se movían o latían como lo harían en nuestro corazón. El cardiólogo forense que analizó dijo: el material analizado es un fragmento de músculo del corazón que se encuentra en la pared del ventrículo izquierdo, cerca de las válvulas. Este músculo es el responsable de la contracción del corazón. Hay que tener en cuenta que el ventrículo cardíaco izquierdo bombea sangre a todas partes del cuerpo. El músculo cardíaco está en una condición inflamatoria y contiene un gran número de células blancas de la sangre. Esto indica que el corazón estaba vivo en el momento que se tomó la muestra.
Mi argumento es que el corazón está vivo, ya que las células blancas de la sangre mueren fuera de un organismo vivo, el que requiere de un organismo vivo para mantenerlo. Por lo tanto, esas células blancas de la sangre hayan penetrado el tejido, lo que indica además que el corazón había estado bajo estrés severo, como si el propietario había sido severamente golpeado en el pecho. Los científicos que hicieron el estudio no sabían que era una hostia. Se lo dijeron luego de los análisis y quedaron asombrados. Mostraron que la hostia se había transformado en una parte del ventrículo izquierdo del músculo del corazón de una persona de aproximadamente 30 años cuya sangre era de grupo AB y que había sufrido mucho al morir, con seguridad maltratando y golpeado. Concluyeron que las características de la sangre del Milagro de Buenos Aires resultaban coincidentes con la sangre de la Sabana Santa Turín, del Santo Sudario de Ovidio y, y de la también hostia sagrada del Milagro Lanciano, Italia. Además, coinciden en afirman que las muestras corresponden a la misma persona que nació y vivió en Medio Oriente, que la carne es actualmente un tejido que está vivo a pesar de los años.